ostensiva a todo el cuerpo, de la invitación a poder desarrollarles un poco una experiencia que es muy significativa para el desarrollo institucional. Tiene un proceso que me gustaría un poco explicarle brevemente. Se ha aplicado bastante las cosas a las que nos debemos dedicar por la ley, ¿no? Pero realmente también tenemos muchas cosas que hacemos que no salen sino más que del espíritu de la ley en cuanto a obligación de hacer. Esto que se dice, que dijo muy bien la concejal Crocet, si bien nosotros como responsables de esta vigilancia, el respeto por los derechos humanos de los presos, no nos podemos parar siempre en el hecho de la violación del derecho, sino al contrario, tenemos que ejercitar la imaginación y desplegar todo nuestro esfuerzo para idear distintos mecanismos de protección de esos derechos, para que esos derechos se hagan efectivos, porque hoy se habla del derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, etcétera, al trabajo. Pero en realidad el ejercicio efectivo de ese derecho se hace absolutamente relativo en la cárcel. Así que me parece muy importante hacer esto, y hacer esto en esta casa. Mire, yo vine muchas veces a Azul y a distintas instituciones, al Colegio de Abogados, en fin, acá también con el instituto, en la universidad, etc. Pero debo expresar muy brevemente esto de que tengo una gran satisfacción de estar en este lugar que es el lugar de la representación del pueblo de Azul. Y me parece que es muy significativo que desde este lugar no se llame la atención, sino simplemente se ponga sobre la mesa la necesidad de discutir algunas situaciones que se tornan absolutamente violatorias para un proceso democrático en el cual uno de sus fundamentos es precisamente volver al respeto de las personas y el reconocimiento de su dignidad como tal, y por lo tanto beneficiario de todos los derechos humanos que tienen todas las personas, estén o no estén privados de la libertad. Así que voy a empezar muy brevemente diciéndoles algo del inicio. ¿Cuándo empieza la procuración? La procuración empieza cuando empieza el proceso democrático de la Argentina. Si bien venía discutiéndose y en la academia se hablaba de la necesidad de que tuviera una especie de control la ejecución de la pena, porque evidentemente eso era algo cerrado y oscuro, que era el servicio penitenciario en una época que no se respetaban los derechos como en la dictadura. Por eso, una de las primeras cosas que se hace al empezar el proceso democrático es ir revisando, si ustedes van haciendo un poquito de memoria, se empieza a revisar las leyes que eran las leyes de la represión, ¿no? El Código Penal, algunas figuras que había, algunas concesiones procesales respecto de personas detenidas, ese famoso 2x1, etcétera, tenía su origen en que en la época de la dictadura la cárcel, lejos de ser algo parecido al deseo de la Constitución, era un sitio de represión, de violación de los derechos, y que naturalmente nadie podía hacer otra cosa que o hacer muchas cosas, pero era todo un motivo de un conflicto. Era estar haciendo una fuerza por la vigencia de derechos en el marco de un gobierno que no respetaba los derechos. Por lo tanto, empieza a esas cuestiones que venían de la academia y que venían de empezar a haber órganos de control externos a la administración, ya sea de distinto modelo, y entonces el primero que aparece es el defensor del pueblo,
que después se transforma con una figura constitucional, y posteriormente aparece la procuración penitenciaria. Es decir, ¿qué hacen los órganos de control externos independientes en un país? Bueno, lo que hacen es estar constantemente verificando si entre lo que dice la ley y lo que hace la administración se corresponden. Y en el medio de todo eso, en el caso particular de la procuración, está nada más nada menos que el respeto de la dignidad de las personas privadas de la libertad, que solo se las priva de la libertad. No hay derechos que solo si bien en el Código Penal hay unas figuras que en realidad cercenan, ¿no?, esta cuestión de la dignidad, y dicen, ay, bueno, supletoriamente a la pena principal está esta pena accesoria. Todo lo de las penas accesorias relativizan toda esta idea de la magnitud que tiene la dignidad humana. Por lo tanto, digo, el hecho del nacimiento de determinadas instituciones de control es producto de un proceso democrático en el país. Ustedes imagínense las cárceles en la época de dictadura y lo que debía ser la organización de la cárcel como sistema en el cual se ejercían las condenas de las personas en la democracia. Y allí empieza todo este proceso renovador de estas instituciones, que son muy jóvenes y que tienen mucho para dar. Pero así como el Defensor del Pueblo, así como la Procuración, así también posterior como fue la auditoría. La auditoría también es un órgano externo, independiente de todos los poderes, como es la Procuración. La Procuración no depende de nadie, en el sentido de tener autoridad sobre lo que sobre lo que el procurador lleva adelante en función de cumplir con el objetivo que marca la ley. Esto lo pone al resguardo de los vaivenes políticos. El procurador se designa por un periodo, no es removible, tiene amplias facultades de intervención, pero además tiene presupuesto. Yo además, y esto lo saben ustedes los legisladores, lo que es darle presupuesto a las instituciones, porque si no se transforman en papel muerto, ¿no? La verdad que fue un proceso. Al principio la Procuración era dependiente del Ejecutivo, teníamos muchas dificultades de funcionamiento, tuvieron los otros procuradores, y yo llegué a la Procuración cuando casi se estaba desarmando de nuevo, y empezamos a pensar, siguiendo también los pronunciamientos nacionales e internacionales académicos que había, diciendo el modelo de un órgano de intervención independiente pasa por tener un recurso, tener estabilidad para no ser removido por cuestiones cualquiera, y de tener también la posibilidad real y efectiva de desarrollar una tarea. Y ahí empezó, yo diría, el verdadero nacimiento de la Procuración en términos de institución, que tenía todas las facultades y además tenía esta posibilidad de manejar sus propios recursos, con lo cual fuimos desarrollando un crecimiento demasiado rápido de la Procuración, pero que nos permitió llegar a casi todas las cárceles federales.